La conferencia que se va a presentar se titula Breve acercamiento literario a la violencia hacia las mujeres, en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La impartirá la doctora Rocío García Rey, de la Federación Mexicana de Universitarias, que nos acompaña. Rocío García Rey es una doctora en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe cuento, poesía y ensayo. Diversos artículos académicos han sido difundidos en revistas virtuales y físicas como Sociedad Latinoamericana, Pacarina de Sur y en la Jornada Semanal, por mencionar algunas. Sus trabajos han sido incluidos en los libros colectivos como Sujeto, Enunciación y Escritura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, y Educación en América Latina. Debates y reflexiones en torno a la universidad pública, Universidad de Buenos Aires, y Mago Mundi, Universidad de Guadalajara, 2011. Su último libro es Deseo, Revolución, Cisnegro, 2018. Pertenece a la Federación Mexicana de Universitarias, AC. Tiene una columna titulada La nieta de las heroídas en la revista digital La Piraña. Pertenece al movimiento Poetas del Mundo. Adelante, doctora Rocío, por favor. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Agradezco a la doctora Patricia Galeana también por haber pensado en mi persona para este breve acercamiento, y agradezco desde luego a ustedes, participantes. Voy a comenzar con dos epígrafes. Empezaré entonces con el epígrafe de Olympe, sería en francés de Gauche, de su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Por lo menos no le privas ese derecho. Dime, ¿qué te da imperio soberano para oprimir a mi sexo? Tu fuerza, tus talentos. Observa al Creador en su sabiduría, observa en toda su grandiosidad esa naturaleza con la cual parece que quieres estar en armonía, y dame, si te atreves, un ejemplo de su imperio tiránico. Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. En esta ocasión nos reúne un tema relacionado con el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Nuestro eje de participación se centrará en algunos textos literarios como una forma de mostrar que los actos de violencia hacia las mujeres ha sido un tópico contrario a lo que podría creerse, no sui generis, en la producción contemporánea de la literatura escrita por mujeres. Es verdad que la literatura no es una copia de la llamada realidad, pero también es cierto que mucha de la producción escrita por mujeres ha sido una suerte de narrativas que recrean, reinventan situaciones sumamente cercanas a la vida cotidiana, situaciones que representan la forma de vida de un gran cúmulo de mujeres. Entre estas situaciones hallamos el tópico de la violencia, particularmente ejercida por los hombres hacia las mujeres. Esta aseveración no pretende circunscribir las diferentes narrativas en un discurso plañidero ni de victimización. Esta aseveración pretende invitar a hacer lecturas críticas y reflexivas que nos posicionen más allá de la doxa que nos ha conducido a la normalización de prácticas no dignas de diferentes formas de vivir. Quizá, y eso me daría mucho gusto, esta tarde haya jóvenes asistentes a esta charla. Si es así, hago otra aclaración en la que retomo las palabras de la feminista inglesa Mary Wollstonecraft.
la cita es la siguiente: no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas. Fin de la cita. Es decir, no se trata de alertar para buscar lo que sería un lugar común, la venganza. Se trata de entender o comenzar a entender los entramados políticos y culturales que a lo largo de la historia han colocado a las mujeres en situaciones en las que se ha normalizado el despojo de la dignidad. El título de mi charla parece ambicioso porque hay una serie de textos que abordan el tema de las violencias, aquí en plural, domésticas, políticas, académicas, con todas sus derivaciones. Un ejemplo inmediato, harto trabajado desde la intertextualidad que aborda lo que hoy llamaríamos un feminicidio, es la versión que ha llegado de tiempos remotos, Antígona, icónica tragedia de Sófocles, en la que la personaje es emparedada viva por romper las leyes de Creonte, por dar sepultura a su hermano Polinices. Pero también la violencia se asoma en prácticas dictadas por el deber ser de los géneros, prácticas que afortunadamente se van diluyendo. Aquí me permitiré evocar lo que descubrí siendo joven cuando leí el libro Mujer que sabe latín, de Rosario Castellanos. El pasaje parecería inocuo: los zapatos, ¿sí? Esos artefactos que menciona la gran maestra mexicana como una forma de dominación, si estos son de tacón. Lo hace haciendo alusión a la canción Pie Chiquito de Agustín Lara. Los tacones impiden el paso firme, dice, y ese paso firme es el que creo nos sigue faltando a muchas en sentido literal y figurado. Por eso las sufragistas dejaron de usarlos como parte de su brega por la emancipación, pero aún ahora esos tacones que parecen portadores normales de la feminidad son, en términos de Foucault, dispositivos de poder. Para muchos, muchas, una mujer en tacones es, entre comillas, más sexy. Pero salgamos del excurso para decir que la violencia, que en un momento más definiremos, es y ha sido una práctica constante que hombres y mujeres ejercemos como parte de lo que nos han dicho es la cotidianidad. Así como los tacones son un dispositivo de poder, también lo son las palabras cuando éstas persiguen un objetivo para lacerar y aniquilar. Ya en el poema Entrevista de prensa, Rosario Castellanos en un verso enuncia: la palabra tiene una virtud, si es exacta, es como un guante envenenado. Fin de la cita. De este verso me apoyaré para recordar que efectivamente las palabras se vuelven discurso, que en muchos casos han hecho peligrar el statu quo. El peligro surge cuando se rompen cánones e imposiciones para ver el mundo de determinada manera. Es así que aprovecho para recordar que la violencia es definida por el diccionario de la Real Academia Española como, cito, uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Fin de la cita. Me permito hacer otro excurso para recordar que en la época en la que, como bien ha señalado la filósofa Celia Morós, se pensaba en clave de igualdad, a la luz de la Revolución Francesa, surgió una de muchas voces disidentes, la de Olympe de Gouges, quien, cito, quien denunció la creación del Comité de Salvación Pública. Esa postura le costó encarcelamiento en agosto de 1793. Posteriormente fue condenada por el Tribunal Revolucionario de apoyar a los
girondinos. Fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Y desde luego, no es un pasaje literario, pero sí es un dato que me parece harto importante para mirar que la violencia es una práctica, ha sido una práctica histórica y no tiene que ver, como a veces pensamos desde aquí y el ahora, sobre todo las compañeras jóvenes desde el aquí y el ahora creen que se trata únicamente de una violencia actual, de una violencia que se refiere únicamente a los feminicidios, cuando desde luego forman parte de este gran problema, pero no es el único. No todas, no todos somos iguales. Aquí hago alusión a esta idea que tiene ya muchos años, no es nueva, a esta idea que ha marcado la diferencia entre, valga la redundancia, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia. El feminismo de la igualdad nace a la luz precisamente de este momento histórico en que cae el poder monárquico en la Francia revolucionaria, pero con esto que acabo de leer, que vive Olympe de Gouges, nos damos cuenta que la igualdad era un término más bien para los hombres y no para las mujeres. Entonces, Celia Amorós plantea que el feminismo de la igualdad surge en la modernidad, pero es en esta misma época en que, a pesar de que se basa en planteamientos kantianos, no se logra tal igualdad. Se trata entonces de que esta igualdad en términos de Koselleck queda incluso ahora como el todavía no, lo que no ha sido posibilidad en la realidad. Consideramos que es precisamente en este contexto, lo que les decía, en el que se asesina a Olympe de Gouges. ¿De dónde queda entonces esa igualdad? Creo que sigue siendo la gran utopía aún en el campo de la literatura. Es así que planteamos que estamos de acuerdo con lo que Amorós se refiere a un doble código de la moralidad. Esa desigualdad tiene orígenes en la conformación de lo que se ha significado, en cuanto al hecho de ser hombre y mujer. Y es innegable que al menos en nuestras sociedades, históricamente, la supremacía ha recaído en los hombres. Tal supremacía se ha constituido abierta y tácitamente en el paradigma del dominador, en el que, de acuerdo con Rosario Castellanos, durante mucho tiempo cerraron el espacio letrado para las mujeres, que, por cierto, aun siendo escritoras, debieron o deben, incluso ahora, en muchos casos, cumplir con una doble o triple jornada. Cuando Erna Pfeiffer, en una entrevista hace años, le preguntó a Inés Arredondo por qué en México no ha habido tantas novelistas como, por ejemplo, García Márquez, la respuesta fue: porque muchas nos divorciamos, tuvimos múltiples trabajos, colaboraciones, clases para poder mantener y educar a los hijos. Y entonces aquel cuarto propio, eso lo digo yo, aquel cuarto propio por el que bregó Virginia Woolf, se diluye por las circunstancias derivadas del deber ser. ¿Acaso el abandono de parte de los padres, hombres, el abandono de los hijos, la no participación en la crianza, puede verse también como un tipo de violencia? Esto lo lanzo como
como una invitación a la reflexión. Cuarto propio y poco tiempo y cansancio y un cúmulo de material de escritura que no hay tiempo para desarrollar. Y esto lo vemos también lo podemos ver a través de Cartas a mi madre. Aquí hago un paréntesis. Cartas a mi madre de Sylvia Plath, cuando precisamente a su madre le da cuenta de cómo una vez que se separa del poeta Ted Hughes, es ella, Sylvia Plath, quien se hace cargo de la crianza de los hijos, y por ser aún niños pequeños, aún teniendo un cuarto propio, tiene nulo tiempo para escribir, tiene nulo tiempo, como ella dice, para salir a conocer el mundo de la escritura que se está llevando a cabo en ese momento en la Inglaterra de los años 60. Bueno, 2, la revuelta, la base de la organización política. Las escritoras que aquí mencionaré y de las cuales tomaré fragmentos de situaciones de violencia son sobre todo latinoamericanas. Hay una austriaca, Elfriede Jelinek. Quiero invitar a no darle mayor peso a la anécdota, sino a considerar también el hecho escritural como hecho estético atravesado, de acuerdo con Sarlo y Altamirano, por el momento histórico que le toca vivir a las autores, en este caso autoras. Tal es el caso, otra vez, de Rosario Castellanos con su cuento Modesta Gómez, en la que da a conocer, con base en los usos y costumbres de la que fuera Ciudad Real, ahora San Cristóbal de las Casas, la historia de Modesta Gómez, una mujer que desde niña fue ajenada en casa de una familia rica. Ajenada, regalada, cuasi vendida, como pequeña sirvienta. Es ajenada en la casa de los Ochoa. La niña modesta cuida al pequeño, que es casi de su edad, y cuando es adolescente es violada por ese niño al que ella cuidó, quien también es adolescente y al mismo tiempo su patrón. La consecuencia, el castigo y pérdida del trabajo por parte de los patrones, por cierto, padre del adolescente, vida maltrecha o acaso solo un sobrevivir en una zona de Ciudad Real, tambalear en la vida como consecuencia de la violencia y nunca más vivir, solo sobrevivir. Lo que cuento es la anécdota, pero espero que vayan al texto y constaten la manera en que la autora recrea el hecho enunciado sin caer en el panfleto. Si les interesa, pueden encontrar el texto en una plaquette que la UNAM puso a disposición en la red de Rosario Castellanos. Entonces ponen Rosario Castellanos, UNAM o Modesta Gómez, y se desplegará la plaquette donde además encontrarán otros textos. Bueno, ahora vamos con otra autora portuguesa, Rita Segato, quien ha trabajado mucho el tema de la violencia. Rita Segato llama, aquí quiero alertar con el término, llama pedagogía de la crueldad, cito, pues esta es una cita, pedagogía de la crueldad a todos los actos y prácticas que enseñan, habitúan y programan a los sujetos a transmutar lo vivo y su vitalidad en cosas. Es decir, nos convierten, si se trata de un feminicidio, en objetos, no en sujetos. En ese sentido, estas pedagogías enseñan algo que va mucho más allá del matar. Enseñan a matar de una muerte desritualizada, de una muerte que deja apenas residuos en el lugar
del difunto. Bueno, aquí hago la mención de que pueden encontrar este artículo de Rita Segato en la revista de la Universidad de México. Fue el número 854 y fue un número dedicado a los feminismos. Bueno, voy a Segato o vuelvo con Segato para mostrar cómo la violencia se pluraliza, como ya hemos visto, hasta devenir muerte de las mujeres de parte de los hombres. ¿Cómo ha sido textualizada esta crueldad, esta pedagogía de la crueldad, como llama Rita Segato? Veamos un texto de Arminé Arjona. Solo son mujeres. Solo son mujeres. En esta frontera, el decir mujeres equivale a muerte, enigma y silencio, seres desechables que desaparecen, cruelmente apagadas por manos cobardes, y todos nos vamos volviendo asesinos con la indiferencia, con el triste modo en el que juzgamos. Gente de tercera, carne de desierto, solo son mujeres, una nota roja, viento pasajero que a nadie le importa. Así termina el poema. Continuando con Segato, cito: la repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de la crueldad y con esto se promueve en la gente bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. Fin de la cita. Yo creo que dentro del ejercicio feminista queremos y necesitamos saber cómo hemos sido enunciadas o somos enunciadas las mujeres ante la pérdida de la dignidad. Me permito citar un texto de mi autoría producido a partir de lo que durante mucho tiempo se negó, un feminicidio. Me refiero al de Lesbi Berlin. Durante mucho tiempo, años, se dijo que no era un feminicidio, y quienes siguieron el caso lo recuerdan, sabrán que se trataba de justificar diciendo, pero ¿qué hacía en el campus universitario si ya ni iba a la UNAM? Pero además creo que estaba ebria, pero había dejado inconclusa la universidad, como si esas causas fueran una razón para haber sido violentada a tal grado que llegó la muerte. En memoria de Lesbi Berlin. Soy absolutamente matable. Mi dignidad es un conjunto de astros vacíos. Puedo ser absolutamente viajera de las noches. Ahora no me llevarán a la pira. Bastará el tácito látigo de la desaprobación. No oigo girar ni latir estrellas, tal vez palabras como remedo de castigo, demasiado gorda, demasiado flaca, demasiado adicta a los libros o demasiado tronca en los estudios. Mi dignidad, como conjunto vacío, resbala ante los discursos oficiales. Demasiado puta o demasiado casta. ¿Qué más da si soy perfectamente asesinable? ¿Cómo me atreví a pensar en que como Julia de Burgos yo también podía ser el desequilibrio danzante de los astros? Me han reducido a una mera bifurcación de los esquemas. He querido alimentar mi vida de periplos que no me condujeran a la zona de las ánimas. Antígona me gritó:
Pero cuando oí su advertencia, retumbó en la sangre que escurría que para ellos solo soy un signo inconcluso, perfectamente matable. Termina el poema. Es evidente que la literatura tiene su gran soporte en el entramado lingüístico, sintáctico, que de acuerdo con lo que Isabel Solé retoma de Brunner, la escritura es nuestra gran prótesis para enunciar qué, cómo y qué reinventamos el mundo. Ningún lenguaje es neutral y todo escrito es producto de un lugar de enunciación. ¿Dónde me coloco? ¿No? ¿Dónde me coloco como escritora? ¿Qué lugar asumo? Y de cómo se asume él o la escritora en el entramado cultural que le ha tocado vivir. De ahí que podemos entender cuando Paul Ricoeur habla del excedente de sentido, es decir, el subtexto, lo que hay más allá de lo evidente o de lo literal en un texto. El lenguaje, de acuerdo con la escritora Luisa Valenzuela, sirve para desenmascarar, cito, la tarea del escritor es desarticular las apariencias, desenmascarar los discursos, empezando por el discurso de los dominadores, que es presentado como la única verdad y suele ser falso. El dominador, ya se trate de una clase, de un sexo o de una persona, empieza por limitar y censurar el lenguaje del otro para que su pensamiento quede encasillado. Fin de la cita. Ahora vamos precisamente a un fragmento de un cuento de esta autora, Luisa Valenzuela, que vale la pena decir, totalmente contemporánea de estos grandes, lo digo ahora en términos irónicos, de estos grandes hombres del boom en el que no hubo mujeres. En cambio de armas, un cuento de la misma autora, la memoria se vuelve rememoración, es decir, se revive lo que se recuerda, entre otras formas y vehículos a través del cuerpo. El cuerpo, como representación física, es lo que le permite al captor de Laura, la personaje, someterla, violentarla, pero es a través de este acto que se presenta una antinomia, pues la violencia física ejercida sobre el cuerpo de Laura se vuelve ancla para que ella recuerde algo básico, que está viva y que por lo tanto sus sentidos, sus emociones están físicamente en su corporeidad. Va a ser un poco extensa la cita. Empieza la cita. Y con la lengua empieza a trepársele por la pierna izquierda, la va dibujando y ella allá arriba se va reconociendo, va sabiendo que esa pierna es suya porque la siente viva bajo la lengua y de golpe esa rodilla que está observando en el espejo también es suya. Seguí mirando y resulta doloroso seguir mirando y la lengua sube y él la va cubriendo, tratando, eso sí, de no cubrirla demasiado, dejándola verse en el espejo del techo y ella va descubriendo el despertar de sus propios pezones, ve su boca que se abre como si no le perteneciera, pero sí le pertenece, siente su boca y son de ella las piernas, aunque respondan a un impulso que ella no ordenó, pero que partió de ella todo un estremecimiento deleitoso, tan al borde del dolor, justo cuando la lengua de él alcanza el centro del placer, un estremecimiento de ella quisiera hacer durar apretando bien los párpados, y entonces él grita: abrí los ojos, puta.
y es como si la destrozara, como si la mordiera por dentro. Ese grito, como si él le estuviera retorciendo el brazo hasta rompérselo, como si le estuviera pateando la cabeza. Abrí los ojos, canta, decime quién te manda, quién dio la orden. Y ella grita un no tan intenso, tan profundo, que no resuena para nada en el ámbito donde se encuentra la imagen de él casi como un balazo. Y ella, al exhalar el aire retenido, sobre Roque, sople por primera vez el verdadero nombre de él, Roque. Pero tampoco oye eso, él, ajeno como está a tanto desgarramiento interno. Fin de la cita. Parte del subtexto que se desprende, que sería el excedente del sentido, de acuerdo con Riquet, parte del subtexto del excedente del sentido que se desprende de este pasaje de Cambio de Armas, es que históricamente las mujeres hemos sido significadas como parte de un patrimonio. De ahí que en muchas ocasiones los textos literarios actúen como suerte de espejo y reflejen, entre comillas, sin olvidar la inventio ni la ficción, situaciones en las que ora por medio de actos, ora por medio de palabras, los personajes hombres emiten mensajes, asumiendo que las mujeres son o han sido su propiedad, aunque sea durante un momento. Leamos la siguiente anécdota, fíjense, de Simone de Beauvoir. Una Simone de Beauvoir acosada cuando fue adolescente. Bueno, esta anécdota está contenida en Memorias de una joven formal. En un pasaje, Simone de Beauvoir narra cómo fue acosada siendo adolescente, primero en un cine, manoseada, luego en una librería religiosa. Al final de la anécdota escribe, cito: cada vez que estaba sola en una tienda o en un andén del metro con un hombre desconocido, sentía aprensión. Fin de la cita. Nuestros cuerpos históricamente le han pertenecido al instaurador de logos, el hombre. Los actos resultantes ahora, después de tantas olas de los feminismos, ya no queda duda, no forman parte del mundo privado. Cuando leemos algunos textos como los de Castellanos y Garro, Elena Garro, que citaremos a continuación, estamos leyendo en clave de ficción las prácticas que aún hoy muchas mujeres experimentan y, por lo tanto, muchos hombres ejercen. De Kinsey Report de Castellanos. Un fragmento de poema. Mi marido hace uso de sus derechos, o como él gusta llamarlo, paga el débito conyugal y me da la espalda y ronca. Yo me resisto siempre por decoro, pero siempre también cedo por obediencia. Hasta aquí parte del fragmento. La violencia es control y esta se manifiesta de muchas maneras en que las mujeres perdemos nuestro carácter, como ya lo he dicho, de sujetos, para devenir objetos e inhumar así los elementos y prácticas que no se volverían al mundo de lo que Simone de Beauvoir llamó el mito y que retoma Rosario Castellanos, una mujer que sabe latín. Estando en el campo del mito, las mujeres estamos fuera de la historia y estando fuera de la historia no formamos parte del devenir humano. Somos objetos. Si formamos parte del mito, estamos, como he dicho, fuera del orden histórico, por tanto carecemos de identidad. Hemos tenido impregnada tácitamente la palabra que es nuestra propia arma, la obediencia. Vayamos ahora a un fragmento de testimonio sobre Mariana, antes de leer de Elena Garro,
Antes de leerlo, pido pensar en Mariana como uno de los tantos personajes de la novelística mexicana. No veamos, aunque sea por un momento, lo que siempre, en un texto de Garro, la relación con Paz. Cito: Mariana no tiene un céntimo, y a menos que robe, de lo cual no dudo, no podrá moverse. La pensión que le paso puedo suspenderla en el momento preciso, me explicaba Augusto con aire soñador. Aniquilar a Mariana era su objetivo, y muchas veces estuve tentada a intervenir en favor de mi amiga, pero guardé silencio. En la oficina sabíamos que si Mariana pagaba el alojamiento, no tendría para comer, y si comía, no tendría para dormir. Página 170. Una página después, desde su lujoso escritorio, Augusto, que en la novela es esposo de Mariana, Augusto manejaba con frialdad los destinos de su mujer y de su hija. Las empujaba al abismo con una precisión aterradora, mientras que él permanecía en la orilla brillante. Fin de la cita. Estos fragmentos muestran claramente la estructura de subordinación. Cuando en algunas clases he planteado dichas estructuras, varias alumnas, sobre todo alumnas, alumnas grandes, coinciden en que tienen hijos, coinciden en que las prácticas han cambiado. Cito: mi hijo ayuda en todo a mi nuera. Otra cita: ahora las mujeres trabajamos y no nos dejamos. No dudo de estos cambios, pero el hecho de que existan no garantiza la extensión y el cambio colectivo de las prácticas de subordinación y de violencia. Las violencias se niegan por el que las comete, como negar la responsabilidad en ocasiones de crímenes que atentan contra la colectividad. Ya lo dejó claro Hélène Cixous en la llegada a la escritura. Cito: quieres tener, quieres todo, pero al ser humano no le está permitido tener todo, y a la mujer ni siquiera le está permitida la esperanza de tener todo lo que un ser humano puede tener. Hay tantas fronteras y tantas murallas, y en el interior de las murallas, otras murallas. Fin de la cita. Esas murallas que impiden el vuelo, esto lo digo yo, la plenitud, el gozo, fueron durante muchos años impuestas por la práctica del matrimonio y por lo que decía, literalmente decía, lingüísticamente, oralmente, el hombre. Leamos un fragmento de la novela La ruta de la evasión, de una gran autora, que es, fue porque ya murió, Yolanda Oreamuno. Fíjense, aquí rápido hago un anuncio. Vale mucho la pena que rescatemos a nuestras autoras, desde luego, pero aquí La ruta de la evasión es una joya porque añísimos estuvo perdida. Yolanda Oreamuno, costarricense, fue prácticamente o es prácticamente desconocida incluso en la carrera de letras de la UNAM por los alumnos, y fue precisamente la colección Vindictas de la UNAM que rescata esta novela. Entonces es una novela que pueden encontrar si les interesa, espero que les interese. Bueno, empieza. Es un fragmento. Los protagonistas ya se han casado, y se han casado porque es el deber ser de las mujeres en ese momento, casarse, así lo pinta Yolanda Oreamuno. Pero quisiste más,
refiriéndose a la mujer, riendo como a una niña, para ti sola te tendiste en el suelo y sentiste gozosa la humedad pasar la tela y llegar a tu piel. Empapaste tu pelo en el agua rezagada en el pasto, pero quisiste más y así mojada, alegre, estremecida, corriste para dentro de la casa. Querías de tu carne que tú no entendías y fuiste a decírselo a él. Lo que quería decirles que estaba embarazada. En muchos besos, en un río de besos que ignorabas pudieran salir de tu boca, besos que se iban humedeciendo en ella mientras te reblandecían todas, que suavizaban algo en tu cuerpo hasta ponerlo maduro, besos sin límite, derramándose, espontáneos sobre él, el esposo. Te dabas toda entera por primera vez, pero quisiste más. Contra tu afecto irreflexivo, él se ponía rígido, volvía la cara, hurtaba la boca, se esquivaba, y cuando tú, más suave, blanda, tibia, él más duro, inerte, distante, tú no lo notabas porque eras la siembra, la vibración de la simiente que parecía nacer en ti. Y luego él dijo, aquí viene el mandato: estás loca, no me gusta que me beses de esa forma absurda, me incomoda, siempre me ha molestado que me besen, debes saberlo de una vez, no quiero, ¿entiendes? No quiero, déjame en paz. La risa en ti se cortó de golpe, te erguiste humillada, entonces comenzaste a odiar conscientemente. ¿Cómo le odiaste para siempre? En la noche él te tuvo silencioso, ausente, y estuviste como antes, fría, como antes. Tus manos encontraron algo inanimado donde asirse, y nada del fuego de la tarde hubo ya en ti para responderle. Después lloraste, tapando tu cara con la almohada, mordiéndola mientras él dormía. ¿Cómo aprendiste a odiar? ¿Con qué odio inmenso, llameante, le envolviste? Tu marido no se daba cuenta. Le bastaba con sentirse dueño, tenerte a la hora que le placiera, dejarte a su arbitrio, mirarte seco para dar una orden terminante respecto de cualquier nimiedad con tono grave, casi siniestro, o con tono suave, meloso, ofensivo, darte una orden humillante. Desnúdate, Teresa, y suéltate el pelo. Tú ya, insensible a todos los castigos, odiándote a ti misma, te desnudabas y hasta la suave curva de tus riñones llegaba el pelo dorado, inmenso, lacio. Él te miraba hosco, te miraba ávido. Un temblor de ira recorría tu cuerpo, pero seguías como vestida por la total indiferencia de tu odio. Cada día estabas, Teresa, más callada, cada día era tu tez más porcelana y algo de cansado y feo ocurría en el blanco de tu cuerpo. Bueno, un ejemplo, quise tomar esto como un ejemplo del mandato desde la oralidad, un mandato violento también. Se trata de una violencia, eso que he leído, en apariencia invisible, pero en realidad el discurso que emite, se trata de cómo debía ser, al menos en la novela, cómo debe ser la relación conyugal, y quien emite cómo debe ser esta relación es el hombre. La mujer en esta novela se sitúa en lo que, por desgracia, muchas han situado: los silencios acompañados de sometimiento y de desamor hacia sí mismas. La razón no fueron legitimadas por el mandato del hombre, que es quien tiene la autoridad.
Leamos el siguiente canto, también de Kinsey Report, de Rosario Castellanos. Aquí les voy a dejar un ejercicio, a ver dónde está, si está presente una violencia tácita o no. Bueno, soltera sí, pero no virgen. Tuve un primo a los 13, el de 14, y no sabíamos nada. Me asusté mucho, fui con un doctor que me dio algo y no hubo consecuencias. Ahora soy mecanógrafa y algunas veces salgo a pasear con amigos, al cine y a cenar, y terminamos la noche en un motel. Mi mamá no se entera. Al principio, aquí quiero que presten atención en esto. Al principio me daba vergüenza, me humillaba que los hombres me vieran de ese modo. Después, que me negaran el derecho a negarme cuando no tenía ganas porque me habían fichado como puta. Y ni siquiera cobro, y ni siquiera puedo tener caprichos en la cama. Son todos unos tales. ¿Que por qué lo hago? Porque me siento sola, o me fastidio, porque no lo ve usted, estoy envejeciendo, ya perdí la esperanza de casarme y prefiero una que otra cicatriz a tener la memoria como un cofre vacío. Es decir, en muchas ocasiones el cuerpo, como esta extensión del patrimonio al que he hecho referencia, debe estar disponible en cualquier momento, en el momento que los hombres, sobre todo tratándose de una relación heterosexual, en el momento en que los hombres lo quieran, ¿no? Entonces, por eso hice énfasis, no le dan el derecho a negarse cuando no tiene ganas de tener una relación sexual. El otro poema es solo un fragmento y se titula Las cerdas, de Jimena González. Gestamos culpa, saltamos, es una orden, abrir las piernas, cerrar la boca, ser almacén, aguantar. Esto también este poema, que no es solo un fragmento, lo pueden encontrar también en la revista de la Universidad Nacional a la que hice alusión, y además olvidé decir que está en línea, es decir, pueden descargar desde internet. Vamos a ver también que como parte de la violencia hay otro ejercicio que va muy aparejado, que es la coacción, de la que a veces no somos conscientes. ¿Qué es la coacción? Aquí la cita: fuerza o violencia física o psíquica que se ejerce sobre una persona para obligarla a decir o hacer algo contra su voluntad. En el derecho es poder legítimo del derecho para imponer su cumplimiento o prevalecer sobre su infracción. Bueno, vayamos a otra vez el lenguaje. Vayamos luego de nuestro ejercicio a recordar parte del planteamiento, otra vez de Paul Ricoeur, y en esta ocasión retomamos esta parte porque vamos a hablar del concepto de sentido. Cito: significar es tanto aquello a lo que el interlocutor se refiere, o sea, lo que intenta decir, y lo que la oración significa, o sea, lo que produce la unión entre la función de identificación y la función de predicación. El acontecimiento es que alguien habla, las lenguas no hablan, las personas sí. El lenguaje es un discurso. ¿Qué intentan decir oraciones o la oración como la siguiente? Aquí vamos ya con Elfriede Jelinek, quien por cierto ganó el premio Nobel
de literatura, no recuerdo ahora en qué año. Su novela es Deseo. A ver, prestemos atención en la predicación, en la construcción lingüística. Solo dentro de la mujer está oscuro. Él entra en su culo y golpea por delante su rostro contra el borde de la bañera. Ella grita otra vez. Él se yergue en su pequeña cabina de piloto para quedarse. Yo creo que se trata de una violación con base, en lo que he leído de la novela, dentro de un mismo matrimonio. Aquí, claro, recomiendo también que lean a Jelinek, pero es más difícil encontrar ahora sus libros. Pero Jelinek, en Deseo, va a tratar precisamente el tema de la violencia y de la coacción dentro del matrimonio, en una época en la que el SIDA aparece y el esposo, que tiene, digamos, afición a tener relaciones sexuales con prostitutas, tiene miedo de contagiarse. Y entonces, al tener miedo de contagiarse, se vuelve fiel con su esposa, a la que en muchos momentos va a violar y a obligarla incluso a vestirse como ella no quiere en el momento de tener relaciones sexuales, ¿no? Se pinta pues en esta novela el carácter en el que he insistido, es un carácter patrimonialista. Bueno, vamos a otro subtítulo, el espíritu femenino de acuerdo con Castellanos. En el libro sobre cultura femenina, Rosario Castellanos afirma, cito, ha sido el espíritu realizándose a través de cuerpos de hombres, ha sido el espíritu masculino quien lo ha hecho todo o casi todo. El hombre es el rey de la creación. Así, en el cuento, esto es mío, fin de la cita, así en el cuento 2 de la tarde de Inés Arredondo, el hombre elige, aprueba o desaprueba cuerpos de mujeres, los posee por medio de la mirada, pero se enfrenta a la frustración cuando el cuerpo mirado se vuelve sujeto y le recuerda su estatura humana. 2 de la tarde es de Inés Arredondo, ya he dicho. Bueno, hasta aquí un breve recorrido de algunos textos y lo que muestran algunos ángulos de la violencia. Vamos ahora a un epílogo que forma parte de un escrito que se titula De saberes ocultados, un escrito mío que está publicado en un libro que editó precisamente la Federación de Mujeres Universitarias. Epílogo. ¿Cómo podemos en la sororidad, si es que hemos construido la sororidad, porque eso sería lo más importante, tener hermanas que comprendan, que sepan, que se convenzan de que es nuestro derecho no ser violentadas? ¿Cómo hallar la lámpara para construir una igualdad de factos y los enunciados y los textos con los que accedemos al mundo de la educación son los que han sido escritos casi exclusivamente por hombres? Aquí tal vez parezca una exageración, pero este semestre, dando una clase de literatura infantil, fíjense, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, en la carrera de Letras, hacía yo en la clase un excurso y las mismas alumnas, mujeres, decían, porque son alumnas de un semestre de avanzado, decía, la carrera nos ha quedado a deber mujeres. Y cuando como parte de las impulsoras
de la literatura infantil en México. Hablé de Gabriela Mistral de una u otra manera, toqué a esta gran autora que yo diría es de culto, esta autora argentina, Ocampo, no es Silvina, Silvina es su hermana, se me fue ahorita el nombre, bueno, ahorita me acuerdo, no la habían leído, no conocían la revista Sur, pero sí conocían a Bioy Casares, sí conocían a Borges. ¿Qué tiene que ver Borges con Bioy Casares? Con que la revista Sur fue una empresa en la que el dinero lo puso esta mujer Ocampo, Victoria Ocampo, gracias, en la que el dinero lo puso Victoria Ocampo y en la que el joven Borges tuvo una oportunidad para empezar a trabajar corrigiendo textos. Pero ahora nos acordamos y vamos a las librerías y vamos a encontrar, sin chistar, libros que bien no es que esté en contra de Borges, de Bioy Casares, pero no vamos a encontrar libros de Silvina Ocampo y menos de Victoria Ocampo. Entonces yo creo que sí, y cuando les dije otros nombres tampoco, nombres de mujeres, de autoras, Armonía Summers, no la hemos leído. Bueno, entonces, ¿cómo hallar? Yo creo que tiene vigencia esto que estoy preguntando, ¿cómo hallar la lámpara para construir una igualdad de factos y los enunciados y los textos con los que accedemos al mundo de la educación son los que han sido escritos casi exclusivamente por hombres? ¿Cómo acceder a los otros textos, aquellos escritos por nuestras congéneres y que siguen siendo los textos subalternos? Fuera de los seminarios especializados, ¿cómo podremos dar a conocer, por ejemplo, las palabras de Cixous correspondientes a la llegada de la escritura? Nos enfrentamos precisamente a las murallas de las que hablaba Cixous, pero en este caso quiero mencionar las murallas que el currículum oculto construye y como efecto de este currículum nace la ignorancia. ¿Quién fue hablando de mujeres que estuvieron en contra de la violencia porque quedaron marcadas y hablaron desde la filosofía como María Zambrano? ¿Quién conoce a María Zambrano? Mejor aún, ¿quién la ha leído? Bueno, nace la ignorancia, el desconocimiento de hombres y mujeres, de las otras que han reflexionado desde otra manera, desde otras voces. Nos olvidamos que en la gran biblioteca de Babel, como lo llamó Borges, para que vean que sí quiero a Borges, también hay estantes con libros de las otras. Bueno, esto último, que es mi epílogo, es tomado, ya dije, de Saberes Ocultados, que es un texto mío, absolutamente mío. Bueno, hasta aquí lo que preparé como escrito con respecto al tema. Quisiera hacer, antes de que la doctora tome la palabra, hacer una aclaración, y bueno, es una aclaración porque tiene que ver precisamente con el tema de la violencia. En realidad, el último no es libro, es plaquet que publiqué, es Hijas de la Noche, que tiene que ver con la violencia de género. Y esta plaquet es producto de la respuesta, porque yo quise participar a un concurso que en plena pandemia lanzó DEMAC, que se llamó Al grito de ya basta, contra la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque pueden encontrar
no solo mi texto, que fue, no es por pararme el cuello, pero bueno, fue elegido para formar parte de la biblioteca de DEMAC bajo este rubro. Pueden encontrar muchos textos que hablan sobre la violencia hacia las mujeres que respondieron a esta convocatoria. Entonces vayan a la página de DEMAC y ahí estarán colgados los textos. Entonces esta plaqueta es Hijas de la Noche. Ahora sí doy por terminada mi participación. Vamos con el video, sí, por favor. Mujer colibrí, de Rocío García Rey. Llegamos a las tumbas después de que nos insultaron. Llegamos a las tumbas después de que nos insultaron. Llegamos a las tumbas cuando empezábamos a tener conciencia de nuestra propia flor, de nuestra propia piel. Un añejo miedo se abalanzó sobre nuestra lluvia y fuimos poblando calles y lotes baldíos y ciudades que cayeron en la somnolencia de la destrucción. Llegamos a las tumbas cuando empezábamos a tener conciencia de nuestra propia flor. Nos exilian a la muerte, mientras otras mujeres danzan con el luto de las que no pueden hallar a sus hermanas. Mujer colibrí, que tus piernas talladas por la nueva Ismene guíe a nuestras madres para encontrar nuestros cuerpos. Mujer colibrí, con la exuberancia de tus senos, con la cadencia al fumar tu puro, haznos un requiem. Nos dieron a beber la pócima del antiplacer para que cupiera en nuestra muerte la derrota. Mujer colibrí, tú con el sexo lleno de néctar, canta para tus hijas y hermanas muertas. Mujer colibrí, que los dedos con los que tocas tus piernas sean con los que teclees nuestros nombres: luna, agua, estirpe, vida. Mujer colibrí, recuerda el poema de Vallejo. Ahora las combatientes somos otras. Y otra petición, hermana colibrí, que en tus orejas pendan los aretes con la inscripción de nuestro nombre. Pues una excelente ponencia, doctora Rocío, como siempre. Muchas gracias. Que nos ha descrito pues desde momentos históricos hasta la modernidad, ¿verdad? Cómo sigue habiendo violencia en la literatura de las mujeres. Muchísimas gracias y vamos a pasar a las preguntas de las personas que están. Aquí una pregunta de Ofelia Morales. ¿Cuál sería una obra para introducir a las y los adolescentes en estos temas? Bueno, yo creo que una obra que puede alertar es, si no me equivoco, el título se llama ¿Por qué quiero recomendar o recomiendo esta obra? Porque bueno, lo primero me parece es observar lo que podríamos llamar el origen, el problema, que en este caso es el amor romántico, que suscita muchos actos de violencia, como lo suscitó en Teresa, la protagonista de La ruta de su evasión. Si no, pueden ir directamente a Las Heroidas,
así se llama, Las Heroidas. Está editado, el autor es Ovidio. La edición que estoy recomendando es la editada o la que editó Castillo. Las Heroidas son cartas de personajes, mujeres, que son abandonadas, todas son abandonadas por el hecho de que los hombres que en un momento compartieron espacio y tiempo con ellas, lo voy a decir en estos términos, son abandonadas porque en muchos casos se van a la guerra y la palabra la toman ellas a través de las cartas que escriben. Entonces yo creo que nos alerta o podría alertar esa obra, ese libro. Son diferentes personajes de la mitología griega, a preguntarse hacia dónde nos lleva el amor romántico, que en muchos casos deviene en maltrato, que en muchos casos deviene en violencia, a veces, vamos a decirlo, incluso también de las mujeres hacia los hombres, pero en muchos casos el amor romántico hace que el hombre se vuelva el controlador. Entonces vayan a Las Heroidas de Ediciones Castillo, que es una edición de fácil lectura. Bien, pues aquí tenemos otros comentarios de Mulier. Mi admiración para la doctora Rocío. Muchas gracias. Patricia Silvestre, eso es muy cierto, y antes no se sabía mucho porque siempre le daban el lugar al hombre y a la mujer, y la mujer tenía que aguantar. Comentario de Patricia Silvestre. De hecho, Sor Juana Inés de la Cruz por eso se tuvo que enclaustrar, y aún así no tenía voz ni voto. Saludos de Mara Romero. Ningún lenguaje es neutro. Saludos desde Ciudad Obregón, Sonora. Pregunta de Paola Tobar. ¿Para qué edades va dirigida esta conferencia? Pues yo creo que a partir, ¿qué edades, no? Es muy relativo, porque si no tenemos un bagaje, no es que quiera yo decir que sea una conferencia erudita, pero si no tenemos un bagaje, si es muy novedoso el tema, a lo mejor diríamos a partir de los 18 años, 19 años ya, cuando estemos en el bachillerato, cuando los jóvenes, los jóvenes estén en el bachillerato, de esas edades en adelante. Muy bien. Ofelia Morales hace el comentario: gracias por la recomendación, doctora Rocío. Yo creo que se refiere al libro. Exactamente. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario que quisieran hacer. La importancia de nombrar la violencia por parte de estas autoras que mencionó la doctora, que muchas veces tomadas de su propia experiencia, al visualizarla, al contarla, también son un bálsamo para el resto de las mujeres que no han encontrado cómo expresarlo, para sentirse identificadas y a partir de ese momento nombrarlo, externarlo y sanarlo. Muchas felicidades, doctora. Muchas gracias, Laura. Gracias. Bueno, yo más bien tengo una pregunta. ¿Cómo acercar o desde dónde acercar este tema de la violencia a las mujeres que no están tan inmersas en esta temática, ¿no? Que a pesar de que la viven en la cotidianidad, pues no logran ser conscientes de ello? Yo creo que una forma es haciendo, si se quiere hacer ya de una manera más metodológica, sería recurrir a lo que yo propuse o lo que propongo precisamente en esta plaqueta, Hijas de la Noche, que son las bibliotecas, lo que tiene poco, que ha surgido, que es una propuesta que no viene de México, que son las bibliotecas
las bibliotecas humanas. Entonces, una biblioteca humana tiene la virtud, digamos, de que las personas pueden hablar sin sentirse entrevistadas, sin sentirse que están siendo, digamos, juzgadas. Bueno, aquí la biblioteca humana es una experiencia que inició una ONG en el año 2000. El objetivo principal de su creación era disminuir la discriminación entre los jóvenes, celebrando la diferencia y promoviendo el diálogo. Aquí la propuesta que yo te comparto, que se podría a lo mejor hacer, es que se trataría de hacer un llamado a las instituciones públicas y privadas, a las organizaciones no gubernamentales, organizarnos desde nosotras mismas, nuestras vecinas, nuestras amigas, trabajando y teniendo, eso sí, una perspectiva de género para implementar. Yo aquí puse colonias populares, que es de donde saco la experiencia, pero puedes acudir a cualquier espacio, instaurar un espacio de escucha donde las mujeres puedan contar cómo se sienten y narrar su historia. A partir de que enuncien, que es lo más importante, podríamos empezar a trabajar la toma de conciencia. Esta labor de enunciación la retoma mucho Svetlana Alexievich cuando hace su libro de entrevistas, La guerra no tiene rostro de mujer. Entonces, ella afirma que quien enuncia su vida está redactando también su vida. Entonces, no es, si estamos trabajando con mujeres que no han leído a lo mejor o que ni siquiera saben leer, no vamos a llegar con un discurso, desde luego, teórico que hará que huyan de nosotras, sino más bien con acciones en las que estemos produciendo espacios para la narración que ellas quieran o puedan hacer, y a lo mejor a partir de eso dar un acompañamiento, compartiendo alguna lectura donde se hable o se trate de alguna situación de violencia, como lo que hicimos ahorita. Entonces, esto a mí me parece que sería una forma de acercamiento. Ahora, la forma de acercamiento, reitero mucho, tendría que ver con estar conscientes de que van a enunciar y lo que implica enunciar, ¿no? Que hable, que diga. Que hablen, que digan, que enuncien qué es lo que está pasando. Esta propuesta yo la di a partir de que durante algún tiempo vi como mi mamá, que tenía una miscelánea, reunía porque las mujeres, sus amigas, querían reunirse para platicar precisamente sus vicisitudes. No era que platicaran, y me di cuenta y por eso lo retomé, no era que platicaran cuestiones simples de la vida, era hacer una especie de terapia entre todas, afuera de la miscelánea, porque mi mamá les ponía banquitos, y salían las historias de cómo las violentaban. Aquí, por ejemplo, pongo
Ellas solían reunirse en torno a la miscelánea de mi mamá sacaba banquitos para que ellas, las propaladoras de heridas domesticadas, se acomodaran y comenzara el ritual de historias. Se trataba de narraciones unidas al fantasma del miedo y a veces a la más plena realidad del esposo que le decía gorda a la señora B: ya no le hago caso, decía la señora, no me da el gasto, pero vamos saliendo adelante. Ese maltrato de palabras no era lejano al que contaba la señora G. Mi esposo no me compraba ni zapatos, él era el del dinero. Ahora la renta la cobra mi hijo, pero no me da lo que le pagan. La señora G confesaba que cuando podía caminar mejor iba a algunos puntos de la ciudad a pedir limosna. Entonces ellas mismas hacían su terapia, ¿no? Sin saber que era una terapia, pero el hecho de hablar era para ellas algo terapéutico, sentirse acompañadas. Y sin saber, sin tener la teoría, era una labor de sororidad la que hacían. Eso puedo aportar. Bueno, aquí tenemos otras preguntas o comentarios de Ana Karina. Muchas gracias por la reflexión. Es importante hacer una lectura correcta y entender a las escritoras desde su contexto y el marco de violencia que algunas vivieron. Wendy Navarrete comenta: gracias a la doctora Rocío por esta excelente ponencia. Saludos desde San José de Costa Rica. Muchos saludos, muchas gracias, Wendy. Derian Sus pregunta, una pregunta: ¿qué opina la doctora sobre los feminicidios en contra de los escritores que revelan la verdad sobre la violencia? Pues es algo totalmente atroz, es algo que repruebo totalmente, y es algo que da a conocer esto que decía yo en la ponencia. Aún nos falta mucho para ser conscientes y para volvernos realmente sociedades sensibles, porque estas muertes ocurren como algo cotidiano y realmente, ¿qué hacemos? Siendo muy sinceros, ¿qué hacemos? ¿Salir a una marcha? Si es que salimos, no hacemos nada como sociedad, no cambia nada. Es un poco lo que decía Alfonso Reyes. No hablaba sobre la violencia, hablaba sobre la pobreza en Alfabeto, Pan y Jabón, un pequeño ensayo. Decía que si se dejara rodar el dinero en un país tan pobre como México, en los años en que lo escribe, nada cambiaría, y dice, pasaría como lo que sucede con la paradoja del físico. Es lo mismo, ¿no? ¿Qué opino? Pues que es algo totalmente reprobable y que no debería suceder. Muy bien. Y una pregunta de Aline. Doctora Rocío, ¿usted qué opina acerca del nivel de violencia actual frente a las mujeres que son indispensables para llevar a cabo una actividad? Por ejemplo, las profesoras o las enfermeras, ¿y qué se podría hacer para reducir esa violencia? Bueno, yo creo que no se trata únicamente, o sea, qué bien que hacen la pregunta, muchas gracias, pero yo creo que no podría ceñir mi respuesta a decir qué opino de que asesinen enfermeras, médicas, profesoras, porque entonces estaríamos cayendo en una visión totalmente utilitarista y en una trampa en la que entonces haríamos creer, si yo dijera, no, pues opino que no deben matar a una profesora, haría creer a quienes están escuchando que entonces algunas tenemos más valor frente a otras, y entonces pareciera que algunas, pues no importa que las maten, no eran tan útiles para la sociedad, ¿no? Entonces creo que es una pregunta muy peligrosa que invitaría yo a reformular, porque no se trata de que seamos útiles o no, útiles ante quién,
¿no? A lo mejor a mí, quizá yo me siento útil como profesor, pero quizá alguien no me ve útil y bajo eso me va a matar. Entonces es una trampa. Ahora, ¿qué se podría hacer? Pues yo apuesto al pensamiento crítico, y ese pensamiento crítico en mucho se da en las aulas. Ahora, ¿cuál es la gran apuesta? Que se haga en las aulas un espacio realmente de reflexión, de crítica, que se den a conocer textos de mujeres y que en algún momento, digamos, ya no es vigente lo que planteó Rosario Castellanos en este libro que cité, que por cierto fue su tesis de maestría, que es sobre cultura femenina, donde, por ejemplo, prevalece el pensamiento en las universidades, el pensamiento de los hombres sobre el pensamiento de las mujeres. Entonces, ¿qué podemos hacer? Posicionarnos nosotras mismas como sujetos y emprender la gran marcha desde el pensamiento crítico para después llegar a la acción. Muchas gracias. Ya no hay más intervenciones, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctora Rocío. Gracias por su a ustedes. participación. De verdad, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.